nombre del Ayuntamiento de Agüimes quiero darles la bienvenida a esta 18ª Jornada de Familia y Comunidad. La más calurosa bienvenida que se pueda dar en estas circunstancias. ¿Quién nos iba a decir hace un año que íbamos a estar encerrados en casa más de 2 meses, relacionándonos a 2 metros de distancia y usando la mascarilla como casi una prenda diaria de vestir? Pero la realidad se impone y nos obliga a tener contacto a través de estos medios. Aún no somos conscientes de las profundas consecuencias que deja esta pandemia en nosotros, pero sí estamos obligados a pensar, a buscar soluciones para que se minimicen estos problemas. Cómo afecta directamente a los niños, a la juventud, a las relaciones en general entre las personas. Si estas jornadas familia y comunidad siempre han aportado pautas para afrontar nuestro día a día, con más motivo en esta situación. Quiero agradecer a los ponentes su implicación y su aportación, a ustedes su presencia, y que entre todos podamos encontrar a lo largo de la jornada pautas para orientarnos en esta nueva realidad. Hola, buenas tardes. Me sumo a las palabras de nuestro alcalde y le voy a dar las bienvenidas a todos y a todas a esta 18ª Jornada de Familia y Comunidad del municipio de Agüimes. Este año, como estábamos mencionando, la situación de la pandemia nos ha obligado a adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero eso no significa que no vayamos a enriquecernos con las ponencias de las que vamos a estar escuchando durante las jornadas de familia y comunidad. La ponencia de hoy está dirigida por doña Pilar Limón Fernández Caballero y dicha ponencia va a durar aproximadamente unos 50 minutos. Sin indicar que una vez finalizada la misma habrá un turno de preguntas que se podrá realizar a través del chat que hemos facilitado y en la que estoy segura que nuestra compañera va a responder de forma encantada. Indicar o resaltar que al finalizar la ponencia vamos a facilitar un enlace en la que vamos a pedir a todas las personas que nos están escuchando, que están participando, que por favor nos rellenen el cuestionario de evaluación. También a través de este enlace todas las personas interesadas podrán también solicitar el certificado si así lo desean. Yo sin más voy a pasar a presentar a nuestra ponente de esta tarde. Ella se llama Pilar Limón Fernández Caballero. La charla que va a impartir o el taller que va a impartir esta tarde se titula Educando en Afectivo Sexual. Tiene un largo currículum y una larga experiencia, pero voy a hacer solo unas puntualizaciones de todo lo que nos ha facilitado de su recorrido y de su experiencia. Indicar que es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, tiene el título de Agente de Igualdad, máster en Prevención y Riesgos Laborales, formación en la mujer como especialista en recursos humanos por la Universidad Carlos III, ha trabajado en asesoramiento y asistencia técnica en materia de igualdad de género en asociaciones y entidades públicas, ha impartido talleres de educación para padres y madres relacionados con la educación, ha sido coordinadora, organizadora, ponente y en distintas jornadas sobre igualdad de oportunidades, violencia de género y empleo. Tiene experiencia como agente de igualdad en Concilia 2 y un largo etcétera, pero que bueno, no voy a quitarle mucho tiempo de la ponencia, no voy a quitar mucho tiempo de la tarde y si está preparada, pues adaptándolas a las nuevas tecnologías. Pilar, te doy ya la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer poder colaborar en este ciclo de conferencias. La verdad es que para mí ha sido una grata sorpresa saber que el Ayuntamiento de Agüimes apuesta por este tipo de actividades, que creo que son totalmente necesarias a la hora de, en este caso, coeducar a la ciudadanía. Y bueno, para mí es un placer, como digo, el poder aportar mi granito de arena. Y durante una hora, pues lo que pretendo sobre todo es que nos vayamos a casa con un chip coeducativo a la hora de trabajar y de sensibilizar a nuestros hijos o a nuestras hijas o a nuestro alumnado, en el caso de que haya profesores y profesoras entre las personas que están viendo estas jornadas, y que podamos pues eso, cargarnos de herramientas a la hora de trabajar con ellos y con ellas todo lo que tiene que ver con lo afectivo sexual.
En muchas ocasiones, bueno, pensamos en la sexualidad como, pues, IVEs o herramientas también para prevenir el embarazo, pero la educación sexual son muchas más cosas. Más que sexualidad, yo creo que deberíamos hablar de educación de género en ese aspecto. Entonces, es en lo que yo voy a centrar la ponencia de esta tarde. ¿Qué es la educación sexual? Pues es un proceso educativo vinculado estrechamente a la formación integral de la juventud, desde la preadolescencia a la pubertad, que les aporte elementos para que clarifiquen y reflexionen sobre determinadas cuestiones, como por ejemplo, favorecer en ellos y en ellas el desarrollo de actitudes positivas hacia la sexualidad, entendida como elemento inherente a las personas, fuente de placer y de bienestar que contribuye a la formación y al enriquecimiento de la personalidad. ¿Esto qué significa? Pues debemos de dejar aparte, a un lado, los tabúes que nos han enseñado a lo largo de la historia acerca de lo que está bien y lo que está mal en relación a la sexualidad. Esta mañana hablábamos con el alumnado, pues que el hecho de que hemos crecido en una sociedad española con un prejuicio y un tabú acerca de la sexualidad que nos viene condicionado pues, por la situación histórica que hemos vivido y por las ideas tradicionales que se tienen acerca de la sexualidad, como por ejemplo el hecho de que una mujer pueda tener placer en el acto sexual, que no tiene por qué ser solo coital, y acerca de que la experiencia sexual vaya más allá de simplemente el hecho de poder tener hijos e hijas, concebir, sino simplemente una situación de placer entre dos personas que se pueden querer o no, porque en algunas ocasiones también se pueden tener relaciones sexuales con personas a las que todavía no se aman, aunque tengas un afecto hacia ellas que sea distinto. Entonces, inherente es una palabra importante para mí porque significa que viene con las personas, es lo natural. La sexualidad tenemos que dejar de verla como algo antinatural o malo, sino que es algo inherente, es algo natural en las personas y que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Otra cuestión es que se intenta favorecer las relaciones interpersonales, el encuentro con el otro en condiciones de respeto, igualdad, superando todo criterio de discriminación de género. Entonces, en este aspecto, lo que hablaba antes, en muchas ocasiones la juventud pues piensa que las relaciones interpersonales, en este caso sexuales, o de amistad o de amor, vienen condicionadas por el género y que las chicas se tienen que comportar de una manera cuando hay interés sexual por otra persona, que puede ser chico o puede ser chica, y el hombre, en este caso, también el chico se tiene que comportar de una manera determinada por su género. Y esto sabemos que no es así. Hay que quitarse del medio todos esos mitos que nos hacen pensar pues, que el hombre tiene que dar el primer paso o que una mujer que es activa sexualmente, una chica que es activa sexualmente y que está interesada por varios chicos, pues eso conlleva que sea una libertaria o una descerebrada. Ese tipo de mitos debemos quitárnoslos de encima. Más que nada porque al final nosotros y nosotras somos los que educamos a esa juventud y si les cargamos de nuestros propios tabúes, al final lo único que conseguimos es que repitan la sexualidad que hemos vivido nosotros y nosotras, sabiendo que a lo mejor no es la correcta o no es la más positiva para ellos y para ellas. Otra idea es la de poder reconocerse, identificarse y aceptarse como ser sexual, sin temores, sin angustias, ni sentimientos de culpa, de una forma consciente y responsable. ¿Y esto qué quiere decir? Esto engloba todos los niveles, no solo acerca del sexo y del tener relaciones sexuales con otra persona, sino también el aceptar y el respetar al otro o a la otra con su identidad de género o identidad sexual o su orientación sexual, cosa que en la juventud además afecta directamente, puesto que se están formando
Ahora veremos un poco más adelante desde qué edad empiezan a ser sexuados y sexuadas, que es mucho antes de lo que en muchas ocasiones nos planteamos y pensamos en un primer momento. Entonces, hay que aceptarse a uno mismo y hay que apoyarles en ese itinerario, en el aceptar pues cómo eres a nivel sexual y cómo eres a nivel emocional con otras personas de tu mismo o de otro sexo. Por otro lado, desarrollar la capacidad de amar, destacando el valor del componente afectivo para las personas. En este sentido, pues en muchas ocasiones la juventud centraliza la sexualidad en el mantener relaciones sexuales, sean completas o no. Entonces, hay que ayudarles a entender que la sexualidad va más allá del acto final, vamos a llamarlo así, que es el coito, sino que la sexualidad conlleva y engloba un componente afectivo importante, que es el aportarle a la otra persona placer y eso que te dé también placer a ti mismo o a ti misma. Y en ese aspecto el cariño, aunque no siempre haya amor, como estábamos diciendo antes, pero sí que puede haber cariño, respeto y el cuidar, el que la otra persona también disfrute contigo. Por otro lado, propiciar la vida en pareja y la armonía familiar, promoviendo relaciones de igualdad dentro del hogar. ¿Y esto qué significa? Pues que en una familia que puede estar compuesta por padre, madre, puede estar compuesta por madre, madre, puede estar compuesta por padre, padre, o puede estar compuesta por padre solo o madre sola. Debes intentar que no afecte tu vida particular o tus experiencias personales de pareja, en general negativas, estamos hablando de las negativas, hay que intentar que no afecten a cómo vas a educar al niño o a la niña adolescente en sexualidad y a cómo tienen que vivir la pareja. En muchas ocasiones, cuando hay una ruptura o cuando hay problemas familiares de pareja y los niños y las niñas lo ven o son partícipes en algunas ocasiones porque están dentro de esa dinámica, eso les afecta en un futuro, porque no tenemos que olvidar que los niños y las niñas son esponjas y además tanto el profesorado como las familias son las responsables de la educación, de lo que van a ser mañana a todos los niveles, no solo académico y educativo, sino también a nivel personas, a nivel ciudadanía. Y si tú le enseñas a un niño o una niña que una dinámica negativa familiar, en este caso conductas agresivas o el hablarse mal o no dar muestras de cariño y de respeto dentro de la familia o del centro educativo, eso va a conllevar que el niño y la niña o la niña vayan a aprender exactamente la misma dinámica y posiblemente la repitan en un futuro. Entonces, en ese aspecto debemos entender que hay que propiciar las relaciones sanas dentro de la pareja o la expareja, para que después los hijos y las hijas o los menores y las menores tengan una educación sana y después cuando sean adultos y adultas y tengan pareja no repitan lo que han vivido, en este caso, de forma negativa. ¿Por qué es tan necesario el hablar de educación sexual con los y las menores? Bien, según un estudio que hizo la Red de Jóvenes e Inclusión y la Red de Jóvenes e Inclusión Social y la Universidad de las Islas Baleares, el 80% de las y los jóvenes dicen no haber recibido una educación afectivo-sexual satisfactoria o no la han tenido en absoluto. Por esta razón, 7 de cada 10 acuden a Internet o a otras amistades para resolver estas dudas. ¿Y esto qué conlleva? Pues que en Internet, desde luego, si no somos capaces de educarles dentro del centro educativo o dentro de la familia, no creo que Internet les vaya a enseñar algo mucho mejor. Y las cifras en este aspecto la demuestran. Entonces vamos a ver un pequeño vídeo acerca de este hecho.
Si queréis, cuando podáis, por favor, en esos contenidos salvajes, porque nunca la pornografía había sido tan accesible como es ahora. Como no tienen un pensamiento crítico, pues imagínate, piensan que eso es la sexualidad. Eso después se ritualiza en la calle, en el colegio, en tu casa, en tu familia. Son las manadas. En los centros escolares no te hablan de sexualidad, de relaciones afectivos sexuales sanas. Entonces, es cierto que un chaval tiene un móvil desde que tiene 7, 8 o 9 años y hay acceso a Internet, con lo cual están llegando a una edad cada vez más temprana. Porque este negocio necesita esos consumidores para sacarles la vida, los datos, el dinero. Pero hablemos del otro lado. No solamente llegan mujeres explotadas, víctimas de trata y de prostitución, porque son las más vulnerables, sino que también estamos viendo que a través de las TIC están captando a las niñas y se les está haciendo sextorsión a través del tic-tac y todo, Instagram, y subo una fotito y con mi bikini y bailando y no sé cuántos, y una vez que lo subes, una vez en línea, y a lo mejor nunca jamás puedes recuperar ese vídeo, y a través de ese vídeo puedes sufrir grooming, sextorsión. Vivimos una sociedad que, como se tilda, ¿no?, de hipersexualizada y demás, entonces nuestros niños y nuestras niñas tienen que crecer, tenemos que intentar que crezcan en un entorno seguro. Cuidado con tu identidad, que estás poniendo quién eres, dónde vives, es decir, dejando tus datos, los datos valen oro. Hay que tener muchísimo cuidado con la información que tú das en la red. Hay que educar, hay que trabajar por una educación y por un uso racional y un uso sensato de todas estas TIC. En pornografía lo más buscado es adolescente, es así. La pornografía crea adicción, una adicción tan fuerte como la cocaína o como el alcohol. En este sentido, bueno, Mabel Lozano, que la conocemos todos y todas, pues desde hace unos años se ha centrado en la trata de personas, sobre todo se ha centralizado en pornografía y en prostitución y trata de mujeres con fines sexuales. Lo que cuenta Mabel, en algunas ocasiones decimos, bueno, no es para tanto, ¿no? Y además muchos centros educativos de España, y me consta que AWIMES desde hace muchos años está trabajando con el alumnado pues la coeducación, la prevención de la violencia de género, el acoso sexual, etcétera. Y eso existe y eso es bueno, porque eso significa que ya estamos empezando a concienciarnos que a través, bueno, de las leyes de educación que hemos tenido y que vamos a tener en el futuro, como la LOE, priman las transversales y el hacer personas dentro de los centros educativos, además de profesionales, ¿vale?, de futuros y futuras profesionales. Pero sí que debemos ser conscientes de que la generación Z, que es justo la que nació hasta 2010, que no sé cómo se va a llamar la siguiente, pero el alumnado de entre 11 y 12 años ya es generación Z, se está criando con las nuevas tecnologías a un nivel que no nos podemos ni imaginar en muchas ocasiones las personas adultas, los profesores, las profesoras y las familias. No somos conscientes de hasta dónde pueden llegar con un móvil y con acceso a Internet. Y lo peor de todo es que además tampoco les puedes controlar ese acceso hasta ciertos límites, porque si no, además en plena adolescencia le controlas el móvil y sabemos cómo pueden reaccionar, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, la imposición obviamente no va a servir para nada, pero es necesario suplirla con mucha comunicación con ellos y con ellas y el hablar directamente de lo que puede suponer el que determinada foto que se cuelgue en redes sociales o determinadas conversaciones que se pueda estar teniendo con una persona a la que no conoces de absolutamente nada y que tampoco sabes, más allá de la foto que te está poniendo en esa red social, quién hay detrás verdaderamente. Y eso sí que es labor de tanto el profesorado como las familias, el concienciar a sus hijos, a sus hijas y a los menores, al alumnado, de las repercusiones que pueden conllevar el mal uso de las nuevas tecnologías. Si queremos datos, que la fuente es de Save the Children,
podemos asustarnos. ¿Cuál fue la primera vez que vistes pornografía? El 53,8% de los chicos y las chicas a los que se les preguntó de entre 6 y 12 años admiten que la primera vez que usaron o vieron pornografía fue en esa edad. Más de la mitad de las personas encuestadas. El resto, el 46,2%, entre 13 y 17 años, que se puede decir que ya es una edad en la que eres un poco más adulto, pero tampoco eres adulto ni adulta. Se les preguntó, ¿crees que los contenidos que muestra la pornografía son a veces violentos? El 73,5% de las chicas admiten que sí, el 70% de los chicos admiten que sí, otras identidades con un 73,3% también admiten que sí, y el total es un 72%. O sea que son conscientes de lo que es violencia sexual en ese aspecto. Se les preguntó también si la pornografía, el uso de la pornografía había afectado en sus relaciones, y como podéis observar, el 45,8% que consumen poco frecuentemente, dicen que poco, ¿vale? Y consumo frecuente, un 33,6%. Pero si nos vamos aquí, ¿vale? Mucho. Las personas que han hecho consumo poco frecuente solo es un 1,7% y un 14,7% las personas que dicen que tienen un consumo frecuente. Entonces, esto nos hace llevar que no son conscientes de lo que puede conllevar el uso de la pornografía con edades tempranas. Y por último, tenemos una línea con varias pelotas, ¿vale? Varios círculos, y esos círculos tienen el tamaño del número de chicos y chicas que han contestado que cómo les ha llegado la información sobre sexo, ¿vale? Y si podéis ver la pelota más grande, con total diferencia, los amigos y las amigas, por detrás Internet y las aplicaciones, y muy por detrás, pero también de una manera igual, de su madre, no de su padre, de su madre, el profesor, profesora, y de su propia experiencia. Entonces, en este aspecto es importante ser conscientes de dónde les está llegando la información acerca del sexo a los menores y a las menores. Bien, 1 de cada 4 jóvenes, especialmente varones, se ha iniciado en el consumo de pornografía en Internet antes de los 13 años y el primer acceso se adelanta a los 8 años. Un 50% de jóvenes reconoce haber incrementado prácticas de riesgo después de consumir pornografía, como por ejemplo sexo sin preservativo, con presencia de violencia, etc. Mediante la pornografía se adquiere una visión irreal que en muchas ocasiones está marcada por la violencia. Esto conlleva un incremento de las actitudes machistas, la frustración y la pérdida de deseo sexual. ¿Por qué a partir de los 8 años? Que nos puede chocar y nos puede asombrar, porque en la mayor parte de las familias a partir de los 8 años ya se les da acceso a móvil o en casa a Internet. Vamos a ver el segundo vídeo que ilustra lo que estamos hablando. Cuando queráis. Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us. Matt! Matt, darling, there's some people here to see you. So he watches you online? Yeah, you know, on his laptop. iPad, PlayStation. His phone, your phone. Smart TV, projector. Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. He might not know how relationships actually work. We don't even talk about consent, do we? No, we just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Nah. Hey, Maddie. You alright? Okay, Sandra, stay calm. You know what to do here. All right, Maddie. It sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real-life relationships. No judgment. Many young Kiwis are using porn to learn about sex. Keep it real online. Get help Bien. and advice at Keep It Real. En este caso, el vídeo nos deja claramente la respuesta que hay que dar en casos de...
Y bueno, ella obviamente se sorprende. En este caso, bueno, es una representación medio graciosa, pero ella responde de una manera que es totalmente correcta, porque bueno, en principio, si les pillamos o las pillamos haciendo uso de la pornografía en casa, pues es un drama en casa. Además el menor o la menor se siente culpable, se siente avergonzadísimo, avergonzadísima, tierra trágame, no quiero absolutamente para nada hablar de esto, como si no hubiera pasado, miro para otro lado o te dejo castigado o castigada durante un montón de tiempo sin salir de tu habitación, sin móvil y sin ordenador. Pero sin embargo, la respuesta que tiene la madre en el vídeo es la correcta. Vamos a hablar, porque está claro que hay algo que no hemos hablado y tú tienes una necesidad y obviamente hay que redirigir y hay que intentar educar en sexualidad para que no tengan que irse a internet o a las amistades para hablar de sexo. Sabemos que hablar de sexo con nuestros hijos y nuestras hijas puede convertirse en una tarea complicada, por lo que decíamos antes. Los niños y las niñas tienen curiosidad por naturaleza, pero no estamos seguros de cómo manejarla cuando se orienta hacia la temática sexual. Hasta dónde tengo que contarle, qué palabras tengo que usar, cuándo es el momento oportuno. Y esas cosas pues nos hacen dudar, ¿vale? Tradicionalmente, ¿cómo hemos hablado de educación sexual con nuestros hijos? Pues en general, hijas, mentimos, engañamos o disfrazamos para ocultar y esconder la verdad. Pensamos que en este caso, ¿por qué lo hacemos? Porque pensamos que es algo malo o que nos asusta hablar con la verdad sobre sexualidad, pues porque a lo mejor queramos adelantar, ¿vale? La sexualidad de nuestros hijos y nuestras hijas, y no entendemos que la sexualidad no se adelanta, la sexualidad llega de una manera natural al cuerpo y no hay marcha atrás. Entonces hay que saber en cada edad qué es lo que empiezan a sentir para entonces poder hablar con tranquilidad en ese momento de lo que les está ocurriendo, para que se tranquilicen y para que sepan que es algo totalmente normal y que es natural en la vida humana. Otra forma, pues castigarlos, distraerlos o distraerlas, reprimirlos o reprimirlas para inhibir esas expresiones sexuales y para que no lo hagan, lo retardemos, ¿vale? O por lo menos no lo hagan delante de nosotros y de nosotras. ¿Por qué lo hacemos? Porque pensamos que es algo malo. Suponemos que las expresiones sexuales infantiles son dañinas y perjudiciales. Otras formas, pues evadir, delegar en otra parte de la pareja o en otra persona externa a la familia, aplazar, para evitar el temor y la incomodidad que nos produce hablar sobre sexualidad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hablar sobre sexualidad nos produce temor e incomodidad. Necesitamos protegernos de estos temores. Y el silencio, callar, que además te preguntan y empiezan a sonar grillos. Cri, cri, cri. ¿Por qué? Para ocultar y esconder la verdad, en ocasiones para darte tiempo a responder o a buscar la respuesta correcta, y así evitamos el temor y la incomodidad que nos produce hablar sobre sexualidad. ¿Esto qué produce? Pues produce aprender que la sexualidad es mala, que no es bueno saber la verdad, aprender a desconfiar de los adultos y a buscar otras fuentes de información, adquirir un sentido de prohibición y misterio sobre la sexualidad, dolor y temor a ser sorprendido o sorprendida por tener conductas sexuales, aprender que lo sexual es malo, estructurar sentimientos de culpa por las emociones y comportamientos sexuales, refuerza un sentido de misterio, malicia, prohibición, lo oculto. Aprenden a confiar más en otras personas para informarse acerca de la sexualidad, enseñas a no hablar del tema y se aprende a desconfiar del padre, de la madre, el docente, la docente y los adultos y las adultas en general. ¿Es lo que buscamos? Yo entiendo que no. En el periodo de desarrollo psicosocial, las y los menores interiorizan y adquieren la forma de ver la sexualidad y la moral sexual de su entorno. Por esto es importante que reciban de la familia y de la escuela una visión positiva del sexo y que adquieran valores éticos fundamentales como la igualdad entre los sexos, el respeto a los demás y a las demás, el derecho a decir que no cuando no quieren, etc. Esto, además, por ejemplo,
A mí me llama mucho la atención porque de manera tradicional, yo por ejemplo cuando era pequeña, tenía que darle besos a todo el mundo cuando me encontraba a alguien con la calle, iba con mi madre o con mi padre, porque era por educación. O sea, el contacto directo, dame un abrazo, dale un beso al tío, dale un beso a la abuela, era obligación. Y debemos entender que no tenemos que obligar a los niños y a las niñas a ser demasiado expresivos si no quieren serlo. Hay que respetar los momentos de cada persona, igual que nosotros y nosotras de adultos tenemos afinidades y hay personas, o somos de una forma de ser, hay personas a las que les cohíbe o el contacto directo o cercano. Hay personas que son, al contrario, totalmente cercanas y muy, pero hay que dejar, porque es personalidad y carácter de cada uno y de cada una. Entonces, en este aspecto, el derecho a decir no, sobre todo con las chicas, porque con los chicos, bueno, con el rol y el estereotipo de género, ¿vale? El chico fuerte, valiente, que juega al fútbol, con el balón y con los coches, y no demostrar que tiene sentimientos, el no dejarle que llore cuando necesita llorar, que cohíba, ¿vale?, sus sentimientos, y a las niñas todo lo contrario. Al final son roles y estereotipos que les estamos enseñando y que al final van a influir en su futuro y en su manera de relacionarse con los demás y con las demás. ¿Qué podemos hacer entonces? Píldoras. Dejar claros los conceptos para que los y las menores no tengan ninguna duda. Y no hay que hablarles no hay que hablar de abejitas y de polinizaciones y de la cigüeña. No. A partir de una edad, a partir de 10, 11 años, no con todo detalle, obviamente, pero hay que hablar claramente con ellos y con ellas y explicarles de una manera suave y de una manera básica, porque tampoco están totalmente desarrollados y desarrolladas cognitivamente, pero hay que hablar claramente y no dejarles que se queden con ninguna duda, porque si les dejas con alguna duda, se van a ir donde sabes que se van a ir a resolver esas dudas, y Google no les va a ayudar. Ofrecer herramientas para aprender a diferenciar el porno, la pornografía, de la realidad, que entiendan que las relaciones, tanto sexuales como amorosas, deben estar basadas en el respeto, la comunicación y el cariño, y no en la violencia sexual. Trabajar tanto la prevención de embarazos como la prevención de ITs, el consentimiento y la igualdad en las relaciones. El consentimiento es importante. Ahora llevamos unos años, sobre todo desde lo que pasó con la chica de Pamplona y con la manada, en la que el consentimiento no ha quedado muy claro. El no es no, el sí es sí, el sí es no, el no es sí. Pero tenemos que entender que el consentimiento en una relación, tanto de pareja como una relación sexual como una relación amorosa, debe estar definida, y debemos hacerles entender a nuestros hijos y a nuestras hijas lo que es un no, aunque no te lo digan con la voz. Debemos contar no solo lo que quieren saber, porque se sienten cómodos, sino lo que necesitan saber. ¿De acuerdo? Y mi consejo es que a partir de los 11 o 12 años no se delegue, ni se aplace más, porque con 11 o 12 años ya empiezan a tener relaciones sexuales tempranas, que puede ser un beso o que puede ser una caricia. Cosas todavía están ahí en la prepubertad, están confundidos y confundidas, pero ya empiezan a tener deseos sexuales. Y si nos engañamos diciendo todavía es muy pequeño o todavía es muy pequeña, lo único que estamos propiciando es que se vaya a Internet y que empiece a tener relaciones de riesgo. Evitar el coitocentrismo. Debemos entender que el objetivo de las prácticas sexuales no debe ser solo el coito, sino el disfrute en el cual se puede lograr de muchas otras maneras, no solo a través del coito. El sexo es mucho más que la relación coital, y eso también tienen que entenderlo, que una caricia o un abrazo o un beso también puede ser sexualidad. Trabajar desde el respeto a la diversidad afectivo-sexual, evitando juzgar y generalizar
a las personas que consideramos distintas, diversas en afectivo sexual. Entonces estamos hablando de identidades y de orientaciones sexuales. Quiero poneros un vídeo que además es muy clarito porque son muchos conceptos que desde hace un tiempo nos están bombardeando a través de redes sociales y a través de internet y que en muchas ocasiones pasan así, se difuminan y tampoco quedan claras. Y con el vídeo que quiero exponeros, yo creo que se queda claro. Si le dais al intro, por favor. El ser humano es un ser sexuado, es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular. Y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare 4 conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así eligen nombre. Siguiente concepto. Identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo. Es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales, y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes se les conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Vale. Seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde que naces. Y ahora, atención. Mira cuántas combinaciones posibles existen con estas 4 categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino. O un hombre con pene masculino y homosexual. O puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana. O puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual. Y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas igual te has dado cuenta de que faltan cosas. Que, a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista. Y que hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario. 2 realidades por categoría. Y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún. Y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY, y mujeres con vagina, ovarios y XX. Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero.
Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como agénero. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro. E incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad. Pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Y esto es todo. Bueno, no. Porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay por tanto una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades. Sorprendente, ¿eh? Pero así es. Y es cierto que aunque hay muchas personas que ya lo tienen asimilado y que todos esos conceptos existen y que cada persona tenemos una sexualidad totalmente distinta y un género y un sexo que se nos ha dado o que no, debemos pensar que dentro de nuestras aulas, si somos profesorado, y dentro de nuestras familias, que todos y todas tenemos familia, independientemente de que tengamos hijos o no, o hijas, tenemos que pensar que cada uno y cada una dentro de nosotros sentimos de una manera distinta. Y todas son maneras igualmente respetables. En este aspecto, en los centros educativos, hay que reforzar el trabajo de la identidad sexual, porque a partir de los 7 años, los niños y las niñas ya empiezan a sentir. Y empiezan a sentir de maneras, en algunas ocasiones, distintas. Y cada vez más en los centros educativos se empiezan a tener esa expresión de género, ¿vale? Y es cuando se empiezan a notar pues, que hay niños y hay niñas que a lo mejor no se sienten con el sexo con el que nacieron o con el género que se les ha impuesto socialmente. Y hay que trabajarlo con naturalidad, tanto dentro de las escuelas como dentro de las familias, y aceptar. Yo, por ejemplo, tengo un conocido que hace poco me sorprendió, porque es un personaje, además es muy tradicional en su manera de pensar, y hace poco, pero tiene 2 hijos, chicos, bueno, uno ya no sabemos, y el que ha cumplido 14 años, pues hace poco llegó a casa y le dijo: papá, es que no sé no lo tengo claro. No sé si soy chico o chica. Ya empieza además a utilizar pues
algunos aspectos a nivel físico y a nivel vestimenta y a nivel forma, pues se pinta el ojo. Y claro, yo hablaba con él y le decía, ¿y tú qué le dijiste cuando llegó a casa y te contó esto por primera vez? O sea, además, sé sincero, que esa también es una suerte, que el hijo o la hija pues tenga la suficiente confianza con sus padres, con su padre y su madre para contarles. Y me sorprendió porque yo pensaba que le iba a soltar cualquier burrada, pero no, le dijo, hijo, sé lo que quieras sé lo que quieras ser, con tal de que seas feliz. Y eso yo creo que es la clave, ¿no? El entender que hay que respetar y que hay que aceptar y hay que acompañar en el proceso y hacer que además el resto de la comunidad educativa o social o familiar también lo acepte, porque al final somos todos y todas personas ante todo y lo primero. Atender a la diversidad. Es importante además tratar temas como la sexualidad de las personas con diversidad funcional, personas con discapacidad, que no se nos puede olvidar que siguen siendo sexuadas y que tienen sentimientos y que tienen emociones sexuales. Las relaciones que no están formadas por un hombre o mujer o la sexualidad de las personas trans. En muchas ocasiones nos pensamos que las personas con discapacidad o son asexuadas o son todas heterosexuales. Pues no, porque también son personas. Y para ello vamos a ver un vídeo. Si le dais intro. Mi nombre es Florencia Chitic, tengo 27 años y soy una persona usuaria de silla de ruedas. A los 14 años más o menos salí del placar y me identificaba como una mujer lesbiana. Durante muchos años me identifiqué así. Hoy en día, desde hace un par de años, ya me identifico como una mujer cisgénero, bisexual. Eso también tiene que ver con esta cuestión de ver un poco que justamente hay diversidad realmente en todos lados, porque bueno, ahí también hay una cuestión de que se asume de que si tenés una DF, una diversidad funcional, una discapacidad, no, seguro es heterosexual. No, no necesariamente. Hay de todo en todos lados, como cualquier ser humano. Hay toda una cantidad de mitos, preconceptos, prejuicios alrededor de lo que es la sexualidad de las personas con alguna discapacidad o diversidad funcional, que son bastante retrógradas, bastante antiguas me parece. El gran problema es que se asume que no tenemos deseo o que no somos personas sexualmente activas, o se asume sobre nuestra orientación sexual. Creo que el problema principal es ese, que sigue siendo algo muy tabú y al ser algo tabú no se visibiliza, no se habla del tema, entonces no se tiene información y la gente termina asumiendo cosas que no necesariamente tienen nada que ver con la realidad. Yo creo que tanto el colectivo LGBTIQ+, como muchos ambientes de los distintos tipos de feminismos tienen como una deuda un poco pendiente con lo que es el tema de las personas con discapacidad / diversidad funcional. Es un ámbito más en donde sigue siendo algo bastante tabú y algo de lo que no se habla. Se asume que no estamos, que no existimos, pero sí, existimos, somos un montón. El tema es que, bueno, el hecho de que no haya accesibilidad en muchos espacios, tanto de militancia como de ocio, como de distintos ámbitos, digamos, complica, digamos, el hecho de que haya una visibilización más directa. Creo que la forma en la que se podría visibilizar la temática de sexualidad en personas con discapacidad es dándole el espacio y el lugar a nosotras, nosotros, nosotres para que hablemos, digamos, sobre esto, y también puede ser a profesionales, digamos, que estén metidos en el tema, pero que no lo analicen desde un lugar capacitista, sino siempre teniendo en cuenta al individuo como un todo, no como un algo que hay que analizar o como una cosa sobre la que hay que hablar. Yo creo que está bastante claro que hoy en día hablamos de diversidad funcional y eso conlleva muchas cosas. Yo, bueno, tengo mi planteamiento acerca de la discapacidad y la diversidad funcional y, bueno, tengo, por ejemplo, una amiga mujer transexual, que es ciega
Y ella lo dice, yo no tengo una diversidad funcional, tengo una discapacidad, no puedo ver. Pero eso no conlleva que no tenga sentimientos, que no pueda hacer nada en la vida útil o no, pero y que no tenga formas de pensar o crítica hacia lo que está sucediendo en el mundo o hacia mi situación. Y más allá de eso, además, el decir es que además soy una persona sexuada, aunque tenga una discapacidad, en este caso visual, pero eso no hace que no sienta y que no tenga una orientación y una identidad sexual. Entonces, en ese aspecto tenemos que romper con el sentido de las personas con discapacidad no necesitan tener sexo. Pues sí. Y en relación a la diversidad funcional, yo soy de las que piensan que todos y todas, esos 7.000 millones de personas que somos en el mundo, todos y todas somos diversos y diversas funcionalmente. Todos y todas tenemos algo en lo que se nos da bien y hay cosas en las que en las que se nos da mal. Entonces, a lo mejor todos y todas tenemos algún tipo de discapacidad acerca de algo alrededor nuestro. Estemos o no diagnosticadas y tengamos un certificado o no tengamos un certificado, pero diversos y diversas funcionalmente, yo creo que somos todas las personas en el mundo. Confusiones frecuentes. Igualar sexo a género. Como hemos visto, el género no está dado naturalmente, es modificable, variable, cambiante. Es un aspecto cultural, se expresa diferente de acuerdo a la clase, a la etnia, a la edad y a la orientación sexual. Es jerárquico, evidencia las relaciones desiguales de poder que existen en nuestra sociedad entre hombres y mujeres. Y establece un orden social en el que las niñas y los niños son socializados diferentes en función de lo que se considere que es femenino y lo que se considere que es masculino de forma natural. Se aprende a ser hombre y se aprende a ser mujer. ¿Lo creéis? Es necesario reconocer, desnaturalizar y deconstruir los modelos hegemónicos de lo que es la masculinidad y la feminidad. Porque existen muchas formas de ser hombre y de ser mujer, y en este aspecto el trabajar las nuevas masculinidades y las nuevas feminidades con sobre todo la población adolescente e infantil es totalmente necesario para romper con el estereotipo y el rol sexista de lo que está bien si eres chico y lo que está bien si eres chica. ¿Y si mi hijo o mi hija no se reconoce con el género asignado? Pues tienes que escucharle o escucharla y aceptar sobre todo lo que te está diciendo y cómo se está sintiendo. Observa su comportamiento, pregúntale cómo quiere ser llamado o llamada. Escucha cómo quiere llevar el pelo o qué ropa quiere vestir, qué actividades extraescolares prefiere. Normaliza la situación, háblale con naturalidad, no deja de ser tu hijo o tu hija. Infórmate sobre el tema, lee, consulta con especialistas en temas trans, habla con otras familias de situación familiar similar, etc. Asegúrate de que está cómodo o cómoda en su entorno, con la familia, porque es su espacio de seguridad. En el centro también educativo, con las amistades. Y en caso de sufrir algún tipo de discriminación, infórmate sobre los recursos y ayudas que hay disponibles, tanto en el centro educativo, en el que esté escolarizado o escolarizada, como en centros de juventud y en asociaciones específicas. Mi hijo o mi hija es demasiado pequeño o pequeña para hablar de sexo. Lo hablábamos antes. Entre los 18 meses y los 3 años de edad empiezan a aprender acerca de lo que es su propio cuerpo. Es importante enseñarles los nombres apropiados de cada parte del cuerpo para que sepan cómo se llama todo. Inventar un nombre podría dar la idea de que tiene algo de malo. De 4 a 5 años de edad pueden comenzar a mostrar interés hacia la sexualidad. Comenzar a mostrar interés no quiere decir que sean sexuados o sexuadas ya, sino que empiezan a preguntar, ¿vale? Tanto además de su propia sexualidad como la del sexo opuesto. También es posible que se toquen los genitales o que muestren interés hacia los genitales de los demás. Estas son señales de un interés normal. De 5 a 7 años de edad descubren más acerca de las relaciones interpersonales y pueden interesarse en lo que pasa sexualmente con los adultos y las adultas. Sus preguntas serán más complejas y pueden recurrir a sus amistades para hallar las respuestas. Entonces, en este caso es totalmente necesario hablar de la sexualidad con ellos y con ellas de una manera sana
y clarificadora. Las lecciones y los valores que aprendan a esta edad son totalmente indispensables porque van a permanecer con ellos y con ellas hasta la edad adulta y fomentarán relaciones significativas cuando sean mayores, lo que estábamos hablando al principio de construir relaciones sanas de pareja cuando nuestros hijos e hijas pues conformen una familia. De 8 a 9 años de edad son capaces de entender que el sexo es algo que ocurre entre dos personas que se aman. A medida que surgen preguntas sobre romance, amor y matrimonio, también podrían sentir curiosidad hacia las relaciones homosexuales. Utilizar estas ocasiones para explicar que amar a alguien no depende del género es totalmente indispensable. A partir de estas edades, las niñas y los niños pasarán por muchos cambios, pues porque llegan a la pubertad y a la juventud. Ser sexualmente responsables es una de las lecciones más importantes que podemos enseñarles. La familia no debe normalizar la sexualidad. ¿Lo creéis? Si les enseñamos sobre sexo, empezarán a tener una vida sexual antes de tiempo. Era lo que hablaba antes. Esto es mentira. Se evidencia por más de una decena de estudios internacionales de alto nivel científico que se demuestra que los y las adolescentes bien educados y educadas sexualmente retrasan el inicio de vida sexual, tienen mejores relaciones interpersonales y conocen mejor las estrategias de autocuidado. Era lo que decía antes, la información es poder. Y cuando un niño o una niña está bien informados, no necesita buscar, porque ya están informados. No debo mostrar nunca mi desnudez delante de mis hijos y de mis hijas. Falso. Es inevitable que los niños y las niñas nos vean desnudos en la ducha o cambiándonos de ropa y es importante que perciban esto como algo habitual, parte de la rutina del momento y no como algo sexual. La manera de transmitir y vivir la desnudez es lo más importante. Si lo hacemos de manera forzada, lo percibirán enseguida y podrán sentirse incómodos e incómodas. Estudios del psicólogo Paolo Cami de la Universidad de Los Ángeles nos indican que cuando la familia de niños y niñas entre 0 y 6 años se muestran desnudos o desnudas con naturalidad en su casa, su autoestima mejora y se sienten más cómodos con su propio cuerpo. Sí que es cierto que a partir de los 6 años empiezan ya a crecer y pueden comenzar a necesitar privacidad. Entonces ahí es cuando empiezan las primeras señales de sentir pudor o vergüenza y hemos de comenzar a cubrirnos en casa. El cuerpo sigue siendo algo natural, pero también lo es cuidarlo, respetarlo y protegerlo. Si muestras respeto, tu hijo o hija lo imitará. Y es una forma muy buena de prevenir el abuso. Educar es socializar. No debemos mostrar nuestra sexualidad delante de nuestros hijos e hijas. En muchas ocasiones pensamos que cuando ya eres padre y madre ya no eres pareja. Por lo menos de cara al público. Porque es que si me ven mis hijos y mis hijas, que además entran los celos y que se ponen entre medias y nos den un beso delante de mí, estas cosas. Pero es falso, es necesario que nuestros hijos e hijas tengan una sexualidad sana y relaciones de pareja sanas en el futuro. Entonces, si nuestros hijos e hijas ven muestras de cariño y de amor y afecto entre nuestros padres y nuestras madres, o padres, madres y madres, entonces entenderán que eso es lo normal y que cuando crezcan tendrán una relación semejante. Si sale una escena de sexo en televisión, es mejor cambiar de canal. El típico momento incómodo para todo el mundo cuando estás viendo una película. Falso. Lo más conveniente es mantener la calma y no apagar la televisión de improviso y de sopetón. Esta es una excelente oportunidad para iniciar una conversación y afianzar la confianza para hablar de estos temas. Puedes plantear cierto tipo de preguntas como, por ejemplo, ¿lo habías visto antes ya? ¿Qué piensas al respecto? ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que viste? No es lo mismo una escena sexual normal que una de pornografía. Si se trata de una escena sexual normal, explicas de acuerdo a la edad del niño o de la niña que esta es la manera en la que los adultos, que son pareja y se aman, se demuestran afecto. Sin embargo, si se trata de una escena pornográfica, entonces hay que explicar que esto no es real y que los daños que pueden ocasionarle al niño o a la niña deben ser prevenidos. Entonces es mejor explicar que las relaciones sexuales reales no solo buscan expresar afecto, respeto y cuidado por la pareja y no simplemente lo que están visualizando. ¿Por qué es tan difícil el cambio? Porque los esquemas mentales permanecen como pautas muy difíciles de cambiar.
los esquemas mentales que nos han venido, pues nos han imbuido a través de la historia y de lo que tradicionalmente está bien visto y mal visto en las relaciones de pareja y en las relaciones familiares. Es muy difícil en ese aspecto, de un día para otro. Y en muchas ocasiones incluso piensas, no, es que yo no soy liberal en ese aspecto. No es cuestión de liberalizar. Hay que reivindicar el respeto a la otra persona y el respeto a sus sentimientos. Y hay que reivindicar la naturalidad con la que las personas nos tenemos que relacionar. Los niños y las niñas tienen que entender que la violencia es lo que está mal,